Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de todas las semanas donde repasamos lecciones muy importantes sobre la Biblia. Queremos saludar a toda la comunidad de BioChannel y a tantos que se van sumando día a día, compartiendo el video y formando parte de nuestra comunidad tanto aquí en YouTube como en Facebook y en Instagram también. Que Dios los bendiga, vamos a disfrutar la temática de hoy. Uno de los temas que queda muy claro tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es acerca del juicio. Sin embargo, podemos tener varias preguntas. Si el juicio va a ser inmediatamente después de la muerte de una persona, si hay una fecha específica donde comienza el juicio, quién es el juez, quién es el abogado, por qué ley seremos juzgados, ¿será que el juicio tiene que ver con la gracia, la misericordia, la justicia? ¿Será que una cosa invalida a la otra? Bueno, de eso vamos a hablar en nuestro tema de hoy. Un tema bien apasionante, los procesos del juicio. El proceso que tiene el juicio para finalmente ejecutarse. Nosotros conocemos la justicia humana, que dista mucho, sin lugar a dudas, de la justicia divina. Esa unión de la misericordia de un Dios que nos ama, que nos ha creado, que ha mandado nada más ni nada menos que a su mismo Hijo a morir por nosotros, pero también de un Dios justo que quiere ponerle fin, como hemos visto en estas semanas, a la historia del pecado, de la muerte, del dolor y hacer las cosas todas nuevas otra vez. Por eso es tan importante este versículo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, 10. Este es un versículo bien importante. Así nos dice que todos nosotros vamos a ir en el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante ese tribunal. Eso quiere decir que no importa nuestra raza, nuestra posición económica, social, si hemos sido líderes religiosos o no, todos, absolutamente todos estaremos en el mismo nivel. ¿Y qué es lo que será juzgado? ¿Será que si es la salvación por la gracia, por qué vamos a ser juzgados según aparentemente aquí lo que hayamos hecho? Entonces será por las obras. ¿Cómo es que nosotros podemos entender que podemos ser juzgados según lo que hemos hecho, pero al mismo tiempo saber que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios a través de lo que Jesús hizo por nosotros? Es necesario hacer una cosa sin dejar de ver la otra, o entender una sin dejar de entender la otra. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Es lo que hablaremos en este tema de hoy. Que Dios te bendiga para disfrutar juntos este espacio. ¿Qué viene a tu mente cuando te dicen juicio final? Como que lo primero que se viene a nuestra mente es miedo, ¿no? Temor. ¿Será que me quedaré afuera? ¿Será que seré bien justificado? ¿Será que las obras que he hecho en la balanza de las buenas acciones y las malas va a dar bien finalmente? ¿Me salvaré por poquito? Bueno, tenemos que entender que nosotros somos salvos por la gracia, justificados por la fe, pero que seremos juzgados según nuestras obras. Y necesitamos recordar una vez más también que la base del proceso judicial es la ley de Dios. Según Santiago, lo que hemos quebrantado es la ley de Dios, es ir en contra del carácter de Él y por lo tanto nos hemos separado de Él. La opción que nosotros tenemos es acercarnos a Dios a través de Cristo. Sin embargo, es importante saber que no es que nos acercamos a Cristo y somos salvos simplemente, sino que a partir de eso, a tener una relación salvífica con Jesús, nosotros empezamos a experimentar una vida diferente, que se va a reflejar en acciones diferentes. Entonces, ¿nosotros podemos decir que somos salvos por la gracia? Sí. Pero el mismo Pablo dice que la fe sin obras es muerta. Claramente la fe se tiene que manifestar en acciones. Entonces no es que somos salvos por las acciones, pero si nuestras acciones no son correctas, no son las mejores, estamos evidenciando que realmente no hay fe en nuestro corazón, que realmente no hay una transformación, que la gracia nunca tuvo un impacto real sobre nosotros. Hay dos versículos que quiero que podamos leer juntos. El primero de ellos se encuentra en Daniel capítulo 7, el versículo 22.
Daniel capítulo 7, versículo 22, en el Antiguo Testamento, nos muestra esto. ¿Tenemos que tenerle miedo al juicio? ¿Será que el juicio es para que Dios venga a castigar, a mostrar su ira? ¿O tiene que ver con el lado positivo del juicio? Daniel capítulo 7, versículo 22 dice: hasta que vino el anciano de días y dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Para que los santos reciban el reino, necesita realizarse un juicio. Por eso en el lado positivo, el juicio es en favor de los santos. Si uno cree en Jesús, no tiene que tenerle miedo al juicio. Si uno realmente fue transformado por esa gracia, justificado por la fe, tiene que decir: qué bueno que el juicio se efectúe para ponerle fin. Y lo que hará el juicio finalmente será establecer quiénes en su momento, en su vida, han decidido ser fieles a Dios. Darle la posibilidad a aquellos que incluso no quieren ser fieles a Dios, que no lo sean nunca, que realmente ellos tengan la seguridad de que Dios ha sido justo con ellos y ha aceptado la voluntad de ellos. En definitiva, el juicio tiene que ver especialmente con eso. Hay una cita que dice así: el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o no. Una elección que se manifiesta en nuestras obras. De eso se trata el juicio final. No en si Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino que simplemente le ponga un punto final a nuestra propia decisión. ¿Cómo se efectuará este proceso del juicio? Vamos a verlo ahora mismo. En el proceso del juicio podemos ver tres fases, tres etapas diferentes. El primero de ellos es el juicio investigador, que es preadvenimiento. Claramente nosotros a partir del juicio podemos determinar una vez más, como leíamos en uno de los versículos recién, que el juicio es para dar la recompensa a aquellos que ya han muerto o los que están vivos. O sea que claramente será previo al advenimiento de Jesús, donde se va a definir quién va a estar de un lado y quién va a estar del otro lado. Es por eso que el juicio también nos habla del tema que durante todo este trimestre hemos hablado, conversado, que es la inmortalidad del alma. Nosotros vamos a recibir recién la recompensa luego de la segunda venida de Jesús. Ninguno ya recibió su recompensa, a no ser aquellos que ya hemos visto: Elías, Enoc, Moisés, que han sido tal vez traspasados a los cielos sin ver la muerte, o en el caso de Moisés, ser uno de los primeros resucitados para estar en el cielo. Pero no hay evidencia de que otros, como Pedro, como María, la Madre de Jesús, u otros estén en el cielo y puedan interceder por nosotros. Recién todos ellos recibirán la promesa, como dice Hebreos 11 en la última parte, cuando ese juicio se pueda efectuar. Según la Biblia y según las profecías bíblicas, ese juicio tiene un día de comienzo y un final. No es que será diferente para cada uno o que será inmediatamente después de morir. Sí, como hemos dicho muchas veces, será las acciones que han realizado las personas durante su vida. Por lo tanto, el juicio para ellos va a haber terminado. No pueden realizar ninguna acción, como ya hemos dicho, en el purgatorio o en el lugar intermedio donde van. Pero sí hay una fecha para todo el mundo de inicio y final. Según las profecías de Daniel capítulo 7, 8 y 9, nosotros entendemos a la luz de la profecía más grande, que es la de los 2300 días o 2300 años literales, porque en la Biblia un año equivale a un día profético. Allí ese se extiende desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta que el santuario sea purificado. El santuario que sea purificado tiene que ver con el santuario que está en el cielo, que tiene que ver con esa obra de intercesión de parte de Jesús, luego de morir. El santuario tenía tres etapas, que eran tres lugares, pero mostraban tres etapas también del plan de salvación de Dios. El primero, que era el atrio, donde se mataba el cordero y el pecador, a través de la muerte inocente de un cordero, entregaba y confesaba sus pecados. Eso lo hizo Jesús en la cruz. Luego de eso, también pasaba el sacerdote al lugar santo, donde había una intercesión a través de la oración, a través del sustento de los 12 panes, a través de la luz que daba allí el candelabro de oro. Pero nosotros podemos entender que ese momento también
mostraba una faceta o una etapa del ministerio de Jesús. Jesús no es que muere y deja de existir, claramente Él resucita, Él sí asciende al cielo y así intercede, dice la Biblia, por nosotros. Es el único intercesor entre Dios y nosotros. Él se transforma de oveja en sacerdote. Pero en la última profecía, Jesús entra allí al lugar santísimo, ese lugar santísimo que iba a empezar ese juicio. El sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar para darle fin a los pecados que se habían registrado durante todo ese año. Era el gran día de la expiación. El tercer lugar que tenía el lugar del tabernáculo, el santuario, era el lugar santísimo, que mostraba la última etapa también del ministerio de Jesús. Ya no como cordero, no como sacerdote, sino como sumo sacerdote, como alguien que intercede por los pecados que se han registrado en el caso de Israel una vez al año, el gran día de la expiación. Y cuando uno lee a la luz de lo que conoce del Antiguo Testamento, la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, entiende que lo que estaba efectuando Jesús era el inicio del juicio divino. Ese juicio que iba a tener un comienzo. Desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén, que era el inicio también de una profecía bien interesante que es de las 70 semanas, que en algún momento podemos hablar sin lugar a dudas de eso, también comienza ese periodo más largo, porque dice que esas 70 semanas iban a estar cortadas para el pueblo de Israel, pero iban a ser parte de un periodo más largo. En las profecías, nosotros tomamos así el 457 a.C. y tomamos los 2300 días proféticos como 2300 años literales, vamos a llegar allí a 1844. El inicio, según nuestra interpretación historicista de la Biblia, comienza allí, en octubre de 1844. Desde ese momento, Adán y Eva y todos los nombres que han vivido durante todas las generaciones pasarán por allí. Inclusive todos aquellos que de alguna manera ya han recibido su juicio, que ya han muerto, que han tenido posibilidades de elección, pero tal vez han decidido no ser fieles a Dios. Por eso el juicio preadvenimiento será de investigación. Poder ver la vida de las personas, sus decisiones, sus acciones, pero sobre todo si han aceptado a Jesús como ese cordero inocente que iba a morir por ellos. Para los que vivieron en el Antiguo Testamento, mirándolo desde el pasado hacia el futuro, esa cruz que iba realmente a venir y esa promesa de que Jesús iba a dar su vida por nosotros. Y para los que vivimos después del Nuevo Testamento es cumpliendo o aceptando lo que Jesús ya hizo por nosotros. El juicio comienza en 1844 y terminará claramente antes de la segunda venida de Jesús. Vamos entonces sí al segundo proceso, a la segunda etapa del proceso del juicio de Dios. Hasta ahora, entonces, repasamos que la primera etapa del proceso del juicio tiene que ver con el juicio investigador preadvenimiento, antes de la segunda venida de Jesús. En la venida de Jesús ya se sabe quién va a estar de un lado y quién va a estar del otro. Los cabritos y aquellos que tal vez sí aceptaron a Jesús, los corderos, los cabritos. Durante muchas oportunidades nosotros vemos en la Biblia eso, los de un lado y los del otro. O sea que el juicio ya va a tener esa manifestación de quienes han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero ¿cómo se va a evidenciar? Aquellos que murieron pero no aceptaron a Jesús en su vida no van a resucitar. Solamente van a resucitar, dice la Biblia, aquellos que sí creyeron en Jesús y que según el juicio quedaron como inocentes. No porque ellos sean inocentes, sino porque la sangre de Jesús que ellos aceptaron por fe tuvo un impacto en la vida de ellos. Entonces serán resucitados, se unirán a los que están vivos y ascenderán al cielo junto con Dios. Ahora, ¿a qué ascenderán al cielo? Y aquí está la segunda etapa del proceso del juicio, que es el juicio durante el milenio. La Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, nos habla específicamente sobre esto, sobre ese periodo de tiempo que es bien conocido, pero que a veces puede ser mal interpretado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo
1000 años. Esos 1000 años son posteriores a la segunda venida de Jesús. Por eso nosotros le decimos el juicio de comprobación. Es la etapa de 1000 años donde tendremos la oportunidad de ver los libros. La Biblia dice que los libros serán abiertos y serán juzgados de acuerdo a las obras que han hecho. Tendremos la posibilidad nosotros de ver por qué tal vez un ser querido no está en el cielo, no quedó en las filas de los redimidos. Y vamos a comprobar una vez más que los juicios de Dios son justos y verdaderos, que Él ha sido misericordioso, pero que ha dado la oportunidad de aquellos que no querían vivir con Dios eternamente, que no lo hagan. Porque, ¿qué sería de alegre, qué felicidad tendría una persona si no acepta a Jesús vivir con Él por toda la eternidad? Claramente en el cielo no estarán aquellas personas que no han decidido estar con Jesús en este periodo breve de tiempo, 70, 80, 90 años que podemos tener como seres humanos. Por eso es importante recordar lo siguiente. El proceso judicial tiene como objetivo reivindicar el carácter de Dios, o vindicar el carácter de Dios ante todo el universo, no solo ante los seres humanos, sino ante los ángeles, que fueron los primeros en escuchar las murmuraciones de Lucifer, que se convierte en Satanás y que tienen una visión de Dios distorsionada. Creen que Dios no es justo, que Dios no es amoroso, que pide cosas que tal vez nadie puede hacer. Y ellos se darán cuenta allí en el juicio que todos tuvieron la oportunidad de aceptarlo y simplemente no lo hicieron. El juicio también tiene como objetivo que podamos ver que Dios fue totalmente justo, que ha dado la recompensa a aquellos que la han aceptado de parte de Él. Por eso nosotros comprobaremos realmente que los juicios de Dios siempre son los correctos, que entrará en ese juicio todas las cosas, incluso las cosas ocultas, sean buenas o sean malas. Por eso nosotros solo como seres humanos vemos ciertas acciones, podemos hasta creer la apariencia de alguien, pero lo que Dios juzga es el corazón, las intenciones del corazón. Quizá una persona puede tener acciones muy buenas, pero en su corazón tal vez lo que lo mueve es algo egoísta. Y Dios va a poder ver eso en el corazón. Y nosotros podremos entender en ese juicio de comprobación que aquellas personas que quizá veíamos aparentemente como personas justas, personas buenas, sus intenciones eran totalmente contrarias. Y qué lindo es eso, porque tal vez hay personas que nunca hicieron nada para ser vistos, pero Jesús sí lo ve. Ese juicio de comprobación mostrará absolutamente todo lo que hoy parece secreto. Por eso en ese juicio de comprobación nosotros tendremos esa posibilidad de reconocer a Dios como un Dios justo, un Dios amoroso, que ha dado todo para poder salvarnos y que aquel que no está allí es simplemente porque no quiso, porque Dios no fue su prioridad. Luego de ese juicio de comprobación entraremos en la última etapa del proceso del juicio de parte de Dios. Vamos a ver de qué se trata esa tercera y última etapa. Luego de ese juicio de investigación, preadvenimiento, de esa decisión que cada uno tomó de estar de un lado o del otro sea efectuada por Dios y puedan resucitar los que creyeron en Dios y unirse a los que están vivos y ascender al cielo para la segunda etapa, la etapa de comprobación durante el milenio, se efectuará la última etapa, que es dentro del proceso judicial uno de los más importantes, la etapa del juicio de ejecución. El momento que Dios va a poner fin completamente a el pecado. ¿Cuándo será eso? Bueno, después de ese milenio, la Biblia habla de que la nueva Jerusalén va a descender. Descenderá con todos los santos y en ese momento resucitarán aquellos que no creyeron en Dios. La segunda resurrección. Esa resurrección que es simplemente por un tiempo para después volver a morir y tener la consecuencia final de sus actos. Pero en ese momento, cuando finalmente se despierten, se resuciten aquellas personas, en vez de agradecer a Dios, en vez de reconocer su error, se van a sumar, se van a sublevar contra el poder de Dios una vez más y van a querer ir a destruir a los santos y obviamente a su líder, a Jesús. Pero finalmente dice el Apocalipsis que eso no va a ser posible,
Hay un libro maravilloso, El conflicto de los siglos, que muestra que en ese momento aparecerán imágenes gigantes de las personas para ver las oportunidades que ellos tuvieron de aceptar a Jesús y que no lo hicieron. Verán el plan de salvación allí de forma gráfica, real, para que ellos entiendan todo lo que Dios hizo y todo lo que ellos no hicieron por ese Dios que estuvo dispuesto a darlo todo. En ese momento reconocerán que los juicios de Dios también son perfectos. El universo completo podrá reconocerlo. Algunos para adorar a Dios por toda la eternidad, otros para reconocer que Dios fue justo y que no pueden decir nada porque todo lo que Dios hizo fue perfecto. El amor de Dios será lo que todo el mundo hablará después de eso. Y como ya hemos dicho algunas semanas atrás, Dios quiere ponerle fin a la historia del pecado. Por eso lo que hará será dar esa sentencia final. Esa sentencia que se la dio de forma limitada también a aquellos que murieron sin entrar al arca de Noé. Aquellos que murieron quizá también en Sodoma y Gomorra. Aquellos que murieron en diferentes oportunidades después del juicio que habían recibido de parte de Dios. Habían muchos ejércitos que muchas veces Dios aparentemente mandaba matar, pero siempre antes de eso había un juicio de parte de Dios. Había una posibilidad de que ellos puedan entender el amor de Dios y ellos realmente no lo aceptaban. Este es un tema bien interesante que si te gustaría que podamos profundizar un poquito más, te invito a escribirlo en los comentarios también. ¿Será que los de Sodoma y Gomorra tendrán otro juicio? Si ellos ya recibieron la consecuencia de sus actos, ¿será que resucitarán también allí? ¿O ya su juicio ya fue efectuado y no volverán a tener otra oportunidad de juicio? Si quieres que aprendamos más sobre eso, déjanos allí los comentarios. Todo lo que Dios pudo haber hecho para salvar a la humanidad, lo hizo. La ejecución no será con ira, no será con ese deseo como se ha presentado durante la Edad Media de un juez severo, de un juez con ira que va a castigar a aquellos que no están de acuerdo con él. No, será una manera de mostrar incluso el amor por aquellos que han decidido por él y el amor de aceptar el libre albedrío que él mismo, con el que él mismo creó a los seres humanos. Por eso el juicio no será visto como algo severo, no será visto necesariamente como un castigo, sino simplemente como la obra más importante de la justicia y la misericordia de Dios. En este momento que será tan importante para la historia humana, porque ahí estarán presentes todos aquellos desde Adán y Eva que han vivido en esta tierra. Serán presentados unos de un lado y otros del otro. Y como testigos todos los ángeles, tanto de un lado como del otro. ¿Dónde aparece esto en la Biblia? Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea que luego de los 1000 años, como decíamos recién, va a haber una segunda resurrección. No la primera resurrección que fue para salvación, sino la segunda resurrección que va a ser para condenación. Por eso dice allí también del 11 al 15 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio de ejecución. Es el fin de la historia del pecado. Y todos aquellos que se tomaron del pecado y lo hicieron parte de su esencia como seres humanos sin darle lugar a Dios, tendrán esta consecuencia. El deseo de Dios no es ver a sus hijos sufriendo o pasando por este momento, pero es parte de poder mostrar que Dios hace nuevas todas las cosas. Que para que el mundo sea perfecto otra vez necesita obviamente
no tener la presencia de aquellos que no están de acuerdo a su ley de amor. Es por eso que el Apocalipsis termina bien. Es por eso que esa segunda muerte será simplemente un momento para darse cuenta que se han equivocado. Dios les dio oportunidades y ellos simplemente no la aceptaron. Por eso la gran pregunta que quiero hacerte para terminar es, ¿será que estás aceptando realmente a Jesús? ¿Será que estás viviendo una vida de acuerdo a lo que Él quiere? ¿Será que la gracia de Jesús te ha transformado de tal manera que tus propias acciones, las que se ven y las que no se ven, puedan mostrar el amor de Jesús en tu vida de forma real? Eso es lo más importante. Ese juicio de Dios no es una mala noticia, es una buena noticia, porque pondrá fin completo a la historia del pecado en nuestra tierra. Como ya habíamos dicho algunas semanas atrás, si no has visto los videos te invito a poder hacerlo. Allí el fuego que consumirá el pecado, el Hades que aparecía aquí, fueron lanzados a ese lago de fuego. Finalmente Dios, a partir de esa destrucción, restaurará todas las cosas a su estado original. Sin tener el fin de estas cosas, Dios no puede restaurar todo lo demás. Qué lindo va a ser ver de nuevo la creación delante de nuestros ojos. Esa es la bendición que tenemos por delante. Simplemente necesitamos en vida decidir por Dios. Por eso aquí dice, los hombres verán lo que fue su elección y van a entender que no había defecto en el gobierno de Dios ni causa de desafecto. Todos entenderemos finalmente que Jesús es nuestro Salvador. Y como dice allí el conflicto de los siglos en la página 651, declararán todos al unísono, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos, y el mismo Satanás se inclinará y reconocerá la justicia de su sentencia. Hay un vencido y hay un ganador. Y Dios te invita también a ti a estar del lado correcto. Entrega hoy tu corazón a Jesús para que esa sea tu realidad. Que Él transforme tu vida de tal manera que todos tus actos sean la evidencia del poder transformador y de la gracia restauradora de Jesús en nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Ahora nos resta a cada uno de nosotros poder compartirlo con los demás y que esto pueda ser de bendición para muchos otros. Y que nuestra comunidad pueda seguir creciendo y podamos nosotros cada día repasar estos temas tan importantes. Nosotros nos vemos la próxima semana para disfrutar del último tema de esta serie tan importante, más allá de la muerte y todos estos temas tan apasionantes que hemos visto. Que Dios te bendiga.